Sekarti Hoshala, la Utsawach, Achikiabanon. Espero que el día de hoy ustedes estén, como siempre, Utsmatiosh o Yalan Uts, que significa que están muy bien. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy bonito que es ¿cuál es tu trabajo? Y se dice Achikea Samahrat. ¿Cuál es tu trabajo? Achikea Samahrat. ¿Cuál es el trabajo de él o de ella? Achike Rusamah Rija. Aquí si observan ya estamos usando los pronombres personales de acuerdo a la pregunta que estamos haciendo. El día de hoy vamos a aprender 8 profesiones para poder hacer la pregunta. Achike Asamahrat. ¿Cuál es tu trabajo? Por ejemplo, si alguien me dice a mí, Achike Asamahrat, ¿cuál es tu trabajo? ¿Ustedes qué contestarían? Bueno, yo contestaría Ring in Tijonel. Ring significa yo, in significa soy, y Tijonel ustedes ya lo reconocen perfectamente que es maestra. Ring in Tijonel, yo soy maestra. Entonces, de eso se trata la clase del día de hoy. Espero que pongan mucha atención. Ahorita les voy a dar la pronunciación y luego les voy a explicar la tarea y la cuestión de qué tareas se van a entregar en la tercera unidad. Espero que tengan un lindo día. Los dejo con la pronunciación. Empezamos entonces con la explicación de la pronunciación del tema del día de hoy. El tema es Achikea Samahrat, ¿cuál es tu trabajo? O Achike Rusamah Rija, ¿cuál es el trabajo de él o de ella? Vamos a empezar con nuestra clase número 2 de la unidad 5. Este es un policía, y policía se dice Ahpots. Miren pues, escuchemos. Ring in Ahpots. Si ustedes recuerdan, aprendimos el pronombre personal ring, que significa yo. In no lo hemos aprendido y significa soy. Entonces la traducción para esto es yo soy un policía, ring in Ahpots. Ring in Ahpots. Y si yo quiero decir él es un policía, Rija Ahpots. Rija Ahpots. Él es un policía. Este es un bombero. Y en cachiquel, escuchemos. Ring in Chupuy Qaq. Ring in. Yo soy Chupuy Qaq. Si ustedes se dan cuenta, la letra Q es gutural, es decir, que suena. Escuchemos ahora, él es un bombero. Rija Chupuy Qaq. Rija Chupuy Qaq. Como no nacimos en el idioma maya hablante, esta letra es muy difícil. Similar a cuando un niño en idioma español menciona la R, cuesta mencionarla hasta que ya se adquiere una madurez en el idioma. Ahora vamos a conocer a una doctora, a un doctor. Ring in Acomanel. Rija Acomanel. Ahorita dijo, yo soy una doctora, él o ella es una doctora. Repitamos la pronunciación. Ring in Acomanel. Rija Acomanel. Yo soy una doctora. Ring in Acomanel. Y él es un doctor o ella es una doctora. Rija Acomanel. Recuerden que se va poniendo un poco más difícil la clase debido a que hay vocabulario que ya tenemos de tener en la memoria. Si no lo hemos aprendido, va a ser muy difícil. Ahora, un recogedor de basura. Ring in Molonel
ayis. Rin in molonel callis. Callis. Yo soy un recogedor de basura. Yo soy una recogedora de basura. ¿Y él es un recogedor de basura? Rija molonel ayis. Bien. Seguimos entonces con un panadero o panadera. Yo soy panadera. Rin in anoy kashlangoy. Rija anoy kashlangoy. Rin in anoy kash. Si se dan cuenta, ella dice anoy, a pesar de que para decir panadera se dice ba anoy kashlangway. La B casi no se pronuncia, la B con la glutal o el apóstrofe. Entonces casi no suena. Entonces banoy, yo diría en español banoy, pero es anoy kashlangway. Yo soy panadera, ringin banoy kashlangway. Y él es panadero o ella es panadera, rija banoy kashlangway. Shlangoy. Rija anoy kashlangoy. Uy, ¿vieron? Seguimos con el carpintero. Rin in ajanel. De estos tenemos varios apellidos. Ajanel, miren, significa carpintero. Yo soy carpintera, ringin ajanel. Yo soy carpintero, ringin ajanel. Y él es carpintero. Rija ajanel. Bien. Ya solo faltan dos. Mecánica. Mecánica se dice Rin in ahmir. Rija ahmir. ringin ajmir. Yo soy mecánica. Rija ajmir. Él es mecánico. Ella es mecánico. Y el último, fotógrafo. Entonces vamos a escuchar. Rin in banoy achipul. Ring Rija banoy achipul. Banoy Achipul. Entonces, Ring in Banoy Achipul, fotógrafo. Yo soy fotógrafa. Rija Banoy Achipul, él o ella es fotógrafa. Recordándoles entonces que la pregunta principal de este tema es ¿Achike Asamagrat? ¿Cuál es tu trabajo? O preguntando Achike Rusamagriha, ¿cuál es el trabajo de él o de ella? Entonces, en la conversación del día de hoy aprendimos 8 profesiones, repasamos los pronombres personales y aprendimos a decir soy. ¿Cómo voy a decir yo soy? Ringing. Y de ahí coloco cualquiera de las profesiones que hay. Yo soy, digamos, yo soy maestra. Ringing tijonel. Yo soy maestra. Digamos con señor Soraya o señor Nelly, ella es maestra, yo le voy a decir Rija Tijonel, ella es maestra. ¿Vamos a seguir con la clase? Bueno, entonces vamos a explicar la tarea del día de hoy. Como estamos trabajando la página 50, 51 y 52, para los que tienen el libro deberán resolver la página 52, que consiste en que usted debe seleccionar la forma correcta de escribir cada una de las profesiones. Es decir, si aparece un dibujo de un policía y hay 3 opciones, usted debe seleccionar la palabra ahbots, porque esa es la forma correcta de escribir policía. Y así sucesivamente con las otras 7 profesiones restantes. Si usted no tiene el libro, recuerde que debe de copiar todo el vocabulario enseñado en clase, la clase completa, por favor, y ilustrar cada una de las palabras que vimos. En este caso serían las 8 profesiones y cuál es tu trabajo y cuál es mi trabajo. Usted debe de ilustrar entonces 10 imágenes. Con respecto a la tercera unidad, vamos a entregar únicamente las guías de trabajo. Son pocas, pero están bien estructuradas. El libro quedará para la cuarta unidad
y los que todo tienen libro entregarán las actividades del libro para la 4ª unidad. No recibimos el libro por cuestiones de protocolo, ya que a la hora del momento de recibirlo necesitamos autorización nuevamente para poder citarlos, y en relación a la pandemia esto es un poco difícil, así que estaré enviando en esta semana el listado de actividades que voy a recibir para la 3ª unidad. De todos modos, usted sigue trabajando con su libro y sus actividades, ya que esas son de importancia para obtener una buena nota. No deje todo a tiempo y por favor trabaje ordenado, letra limpia y su trabajo bien bonito. Que Dios les bendiga. Kerika, Joshon Shik.